Todo comenzó cuando María Trinidad Ramírez Poblano, tamalera de oficio y madre soltera de 5 hijos, unió su vida con el peluquero Pablo Díaz. Pensó que ahora sí estaba completo su hogar. Se sintió protegida, pero pronto sus sueños se esfumaron, pues vivió un verdadero infierno. Hace años, la prensa publicó un caso estremecedor que quedó registrado en nuestros archivos secretos y que inspiró incluso a productores de cine y televisión. Para dar a conocer esta historia, en la que la pobreza, carencias afectivas, abusos y maltrato infantil jugaron predominante papel. Una noche, como ya era costumbre, Pablo golpeó brutalmente a sus 3 pequeños hijastros y les prohibió cenar en castigo porque mancharon unas cuantas prendas limpias al saltar sobre la cama. Y fue tanto el rencor que en ese instante sintió María Trinidad que decidió matar a aquel hombre, mientras escuchaba los apagados lamentos de sus vástagos, en cuya piel se marcaron los cinturonazos que les propinó su padrastro. Golpes que ella sentía en el alma. Después de la cueriza vino la calma, pero la decisión ya estaba tomada. Los niños agredidos dormían en otra habitación cuando su madre tomó un bate de béisbol y lo descargó en el cráneo de su esposo, quien dormitaba frente al televisor. El padrastro de los niños no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo batazo lo hirió de muerte y comenzó a convulsionarse, lo que asustó a la señora y, temerosa de ser asesinada si fallaba en el homicidio, propinó otros 2 impactos. Los niños seguían dormidos. Pablo era muy fuerte, demasiado corpulento y sin vicios. No fumaba ni bebía alcohol. Tenía afición por los deportes y no tenía mucho desgaste de energía porque prefería descansar en cama mientras lo mantenía su mujer. 4 golpes soportó sin morir. En cuestión de segundos pasó al estado de coma, mientras la vendedora de tamales se angustiaba por instantes y daba paso a la desesperación. Sus hijos podrían sorprenderla, el hombre se recuperaría y con seguridad la mataría. Eran pensamientos que le causaban pánico. María Trinidad aún tenía miedo y su mente estaba nublada. Las ideas de cómo estar segura de que Pablo ya no se levantaría y deshacerse de su cadáver la atormentaban. Buscaba opciones. Se decidió por una. Salió lentamente de su vivienda y pidió prestada un hacha a la dueña de la casa, explicándole que la necesitaba para partir el ocote que iba a utilizar para encender el brasero. Probablemente cegada por un gran desequilibrio emocional, decidió descuartizar a su hombre para poder trasladar sus partes dentro de un costal, en varios viajes, y abandonarlos por diferentes rumbos. Eran las 11:30 de la noche del sábado 17 de julio de 1971. El hombre golpeado quedó casi desnudo y los primeros hachazos le separaron las piernas, provocándole la muerte en 3 minutos y asustando más a la señora al ver los últimos y casi imperceptibles movimientos de su marido. María Trinidad no había dirigido el instrumento cortante hacia la cabeza porque era evidente el resultado de los batazos, pero se decidió y otros golpes culminaron el descuartizamiento. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su progenitora cuando trabajaba la masa por las noches, no se dieron cuenta que esta vez la actividad era muy diferente. En la madrugada del domingo terminó su obra La Tamalera y aunque laboró a la luz de la televisión, pudo asear casi perfectamente la habitación y lavar sus propias prendas de vestir. El paso siguiente fue retirar las partes que no cupieron en un costal de la Conasupo. La señora supuso que pedir un recipiente grande, en plena madrugada, la convertiría automáticamente en sospechosa y, por las circunstancias, guardó la cabeza de su esposo en el bote tamalero. Con enorme preocupación de la comerciante, el bote con la cabeza quedó debajo de la cama. Seguramente los niños tardarían poco en descubrirlo. Ya no había oportunidad para abandonar el bote en la calle. El tiempo se le pasó en ir a tirar por distintos rumbos los restos del cuerpo. Tenía que disimular y a toda prisa desocupó otra lata similar y aquel domingo,
Como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a una panificadora en Ermita, Iztapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata. El lunes 19, por la mañana, estalló el escándalo. Parte de los restos fueron encontrados a un costado de la casa 508, calle Sur 71A, Colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. Los vecinos notaron que de un lote baldío, aledaño a la casa 508, emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición, por la cercanía de una granja, situada a unos 300 metros. El terreno, como muchos predios de la capital, se hallaba abandonado hacía tiempo y era utilizado por vendedores ambulantes y gente que iba de paso, para solventar sus necesidades corporales, y de vez en cuando servía de basurero. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio de 1971, el empleado de limpia pública encargado de recoger la basura en las 10 cuadras que le tocaba barrer desde las 5 de la mañana, se disponía a retirarse cuando los vecinos le pidieron que echara un vistazo en el lote baldío y se llevara el enorme costal de donde parecía provenir el hedor. Dos mujeres acompañaron al trabajador de la dirección de limpia. Entró en el terreno con las dos mujeres, que abrieron sus bolsos para dar un par de pesos al barrendero. En eso estaban, cuando una fuerte corriente de aire putrefacto penetró en sus narices haciéndolos retroceder. El trabajador, empuñando su escoba y tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó hasta el costal pestilente, mientras las dos amas de casa observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Acostumbrado a los malos olores, desprovisto de careta y guantes protectores o mascarilla, el barrendero tocó con sus manos el costal de más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, en el que se leía a un lado: con azupo, maíz y frijol, capacidad 90 kilogramos. Esperaba tocar un pico o unas patas de pollo, pero nada de eso ocurrió. Al intentar abrir el costal, que estaba cosido por los 4 costados, el hedor se recrudeció. No pudo ver lo que contenía, solo sintió que algo raro estaba ahí dentro y, presuroso, salió del terreno. Les dijo a las mujeres que llamaría a la policía porque algo andaba mal, y así lo hizo. El hallazgo del cadáver, cubiertos con bufandas, los policías preventivos, placas 8235 y 4471, procedieron a descoser el costal, del que brotaron moscas verdes. La filosa navaja de uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, que se aflojó dejando salir un pie humano protegido con un calcetín azul. Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron que lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, el general Raúl Mendiolea Cerecedo, arribaron antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. 2 piernas separadas del tronco decapitado fue el macabro hallazgo. El fotógrafo de la entonces jefatura de policía tomó decenas de fotografías. Buscó y rebuscó la cabeza sin resultado. Mendiolea ordenó a los agentes que inspeccionaran el predio y removieran un poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada, la cabeza en algún otro sitio. La búsqueda resultó inútil. Los peritos dactilógrafos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense. Por las huellas se logró la identificación. Era peluquero, tenía 53 años y utilizaba varios nombres: Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. En 1937 golpeó a un hombre, siendo enviado a la cárcel por el delito de lesiones. 6 años más tarde, en 1943, ingresó en prisión y fue procesado por lesiones y estupro.
Atacó a una niña a la que causó serias lesiones. Pretendió darse de alta como policía, pero fue rechazado por sus antecedentes. Y en 1968 trabajó un tiempo como peluquero del Departamento del Distrito Federal. La media filiación de Pablo Díaz Ramírez, que aparecía en los archivos, precisaba que era un tipo atlético, 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con estudios hasta tercero de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. En opinión de los legistas Enrique Márquez Barajas y Oscar Lozano González, por lo menos 2 personas habían participado en el descuartizamiento del peluquero. «Es la primera vez que veo un asesinato como este», dijo uno de los peritos. «Los judíos y aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio. Y qué paciencia de los verdugos para cerrarles las piernas». Pablo Díaz Ramírez, la víctima. Contando con el archivo más completo en cuanto a delincuentes, los agentes de la División de Investigaciones acudieron a la calle de República número 1, en la colonia Portales, en busca de la familia del occiso. El peluquero, en su ingreso por lesiones en 1937, había informado que ese era su domicilio. En este sitio los vecinos les indicaron que Pablo se había mudado 6 meses antes y que, al parecer, su esposa era una mujer que expendía tamales, un alimento hecho de masa cocida con trozos de carne y verdura, envuelto en hojas de plátano o de maíz, en la vía pública. Los agentes indagaron que la mujer del peluquero respondía al nombre de María Trinidad Ruiz Mares y vendía su mercancía frente a la panadería La Tapatía, en la esquina de Ermita e Ixtapalapa, y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, y que vivía en la calle de Pirineos número 15. Hasta este lugar, una casa semiderruida situada en una calle con poco tránsito y repleta de niños que jugaban con su mochila bajo el brazo para ir a la escuela, arribaron los agentes Gonzalo Valderas Castelar, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera, dirigidos por el mayor Jesús Gracia Jiménez. En el interior se hallaba una mujer de pie junto a una mesa de madera, planchando ropa. Al toquido de los agentes, ésta salió. «¿Qué se les ofrece?», preguntó secamente sin mirarlos. «¿Es usted Trinidad, la esposa del peluquero Pablo Díaz Ramírez?» «Sí, señor». «¿Dónde se encuentra él?» Trinidad palideció. Tenía 45 años, morena y usaba gruesas trenzas largas. Era una india otomí. Con su voz cortante, seca, nerviosa, les dijo: «No sé, se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado». «¿Tiene idea de dónde lo podemos localizar?» «No, señor. Con frecuencia deja de venir a la casa. Tal vez no dilate». Los investigadores se miraron entre sí. No sabían si debían comunicarle a Trinidad la infausta noticia ni cómo podría reaccionar. Pero por la rigidez y frialdad de la tamalera, supusieron que estaba en condiciones de soportar la información. «Señora, su esposo está muerto». Trinidad no se movió, no masculló palabra ni se inmutó. Cerró los ojos, sus párpados y sus labios temblaron. El rictus de su boca fue más notorio. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber lo ocurrido. Todo lo contrario, permaneció impasible, indiferente, y sus ojos brillaron de pronto. Como declaró después un agente, malignamente, reflejando un rencor de siglos. Intuyendo que Trinidad tenía conocimiento del suceso, el agente Gonzalo Valderas le dijo: «Acompáñenos a la jefatura de policía».
Trinidad guardó silencio. No preguntó a los investigadores por qué debía ir a ese lugar. Sumamente nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija que, recostada en la cama, leía un cuento y se disponía a apagar el radio, que anunciaba el fin de la novela Los huérfanos por la estación XEW. La niña se asustó al conocer la muerte de su padrastro y se preocupó sobremanera al ver que su progenitora era conducida a la jefatura. Trinidad Ruiz Mares, la tamalera, en las oficinas de la policía, en la oficina del comandante Godínez, la tamalera fue interrogada. Cuéntenos si su esposo tenía enemigos. Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo que en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana, y cuando se quiso retirar del negocio lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de esos hombres? No, señor. Me dijo que lo citaban en la Arena Coliseo durante las luchas. Pablo era muy aficionado. ¿Tenía usted pleitos frecuentes con él, señora? Trinidad enmudeció por unos momentos. Pensó lo que iba a decir y con voz entrecortada repuso: Sí, señor. Sabe, Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Conocí a Pablo en la peluquería donde trabajaba, en la calle Emiliano Zapata, cerquita de donde vendía yo los tamales. En una ocasión que llevé a mis hijos a pelar, Guillermo, Reina y Mario, de 6, 10 y 11 años, me dijo que le buscara a alguien para que le lavara su ropa y las filipinas del negocio. Relató Trinidad que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana el peluquero hasta Pirineos 15, y de estas frecuentes visitas nació entre ellos una estrecha amistad hasta que se fueron a vivir juntos. ¿La aceptó con sus 3 hijos? Sí, señor. Hasta ese momento, los agentes pretendían saber algo más sobre el peluquero. Sospechaban que había sido asesinado por cuestiones sentimentales y su intención era aclarar esta situación. Le pregunté si sostenía frecuentes riñas con él, señora. Trinidad se puso más nerviosa. Era originaria de Tequisquiac, Estado de México, un paupérrimo caserío por donde circulaba un canal de aguas negras. Contestó que a menudo peleaba con el peluquero. Indicó a los investigadores que Pablo no quería a los niños y por cualquier cosa les pegaba con lo que tuviera a la mano. Dijo la tamalera que en la última discusión que tuvieron, el sábado 17 de julio, el peluquero le manifestó que se separaría y se iría con otra mujer. Eso me dio mucho coraje. Después de que casi no trabajaba y se pasaba el día en casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales y solo me dejaba 15 pesos para el gasto. Por las noches se iba al cine, al box o a las luchas y además les pegaba a mis hijos. Me dio mucho coraje. ¿Por eso lo asesinó? La mujer no dudó más. Miró al policía y respondió: Sí, señor, por eso lo maté. Lo merecía. Cuéntenos cómo sucedió todo, terció el mayor Gracia. Un poco más tranquila, Trinidad narró que el sábado los niños estuvieron brincando sobre la cama y ensuciaron la ropa limpia, lo que molestó a Pablo, quien tomando un palo los golpeó salvajemente, dejándoles huellas en todo el cuerpo. Además, los mandó a dormir sin cenar. Eso me dio mucho coraje. Le reclamé el por qué no me dio a mí la queja y me dijo: Ya estoy fastidiado de estos escuincles latosos. Lárgate con ellos. Me conseguiré otra mujer y nos separaremos. La vivienda de la tamalera Trinidad le pidió un hacha prestada a la dueña de la vecindad donde vivía, María Teresa Rueda. Agregó la tamalera que Pablo estaba en calzoncillos. Cenó y se puso a ver la televisión. Transmitían el boxeo. Indicó a los investigadores que se acordó de la golpiza propinada a sus hijos y, al verlo medio dormido, sacó un bate que tenía guardado y le asestó un golpe en la cabeza. Oí que se quejaba, como que roncaba, pero ya no se pudo mover.
A continuación le di otro golpe en la cabeza y quedó como muerto. Yo estaba como loca. Le di otro pensando que ya estaba muerto. Al verlo sobre la cama me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Recordé que tenía un costal grande de la Conasupo y traté de meterlo allí, pero no pude. Cogí entonces el hacha que me había prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña y comencé a cortarle las piernas. Él se seguía quejando. Las autoridades de la prisión supusieron que Trinidad debía estar trastornada de sus facultades mentales. Su penetrante introversión y su dureza al hablar denotaban ciertas perturbaciones, por lo que fue recluida con las internas consideradas como dementes. Por instrucciones del procurador García Ramírez, los hijos de Trinidad fueron enviados a una casa de protección para arreglar con posterioridad la conveniencia de que pudieran ser albergados en la guardería que funcionaba como anexo en la citada prisión. En un oscuro calabozo, insalubre y falto de aire, quedó Trinidad. Los peritos médicos que la examinaron habían determinado que estaba sana mentalmente y que el crimen lo había cometido en un instante de coraje maternal. Ante la denuncia del periódico La Prensa, las autoridades ordenaron que la tamalera fuera sacada del insalubre calabozo y que compartiera la prisión con el resto de las demás reclusas. Sentenciada a una larga condena, se acentuó su introversión. Con nadie hablaba y no quería comer. Se dedicaba a bordar y a fabricar flores artificiales y no tenía amigas. Tras su muerte en prisión, su leyenda creció y se convirtió en parte del imaginario macabro de la Ciudad de México. A veces se confundía su historia con la de las Poquianchis, diciendo que ellas vendían tamales de carne humana. Pero fue Trinidad Ruiz Mares la dueña de tan dudoso honor. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.